Mi sistema hombre lobo. Capítulos 1571 al 1580. Capítulo 1571. El titán de hueso. Las garras de Rogan se clavaron en el rostro de Luna cuando sus ojos se encontraron. Entonces, sin dudarlo, la atrajo hacia sí. Sus labios se encontraron en un beso violento y desesperado. A Steed se le encogió el estómago. Sus instintos le gritaban lo que venía a continuación, algo irreversible. Rogan era muchas cosas, pero la temeridad no era una de ellas. Había ocultado la identidad de Luna por una razón. Nadie en la manada sabía siquiera quién era realmente. Siempre había sido cauteloso, incluso paranoico. Los ojos blancos y brillantes de una luna podían delatarla, pero Rogan le había enseñado a suprimir ese rasgo, a enmascarar su olor, a permanecer oculta a plena vista. Esteve sospechaba desde hacía tiempo que había alguien cercano a Rogan que compartía su fuerza, pero no esto. Nunca imaginó que Rogan la usaría de esa manera. El suelo bajo los pies de Rogan comenzó a agrietarse. Una oleada de poder puro atravesó el aire, densa, sofocante, viva. Los músculos de Rogan se abultaron, sus venas se oscurecieron como si hierro líquido fluyera por ellas. Sus huesos se quebraron y se estiraron, su figura se hizo más alta y más ancha hasta que la tierra misma pareció crujir bajo su peso. El sonido era ensordecedor, huesos rechinando contra huesos, carne desgarrándose y reformándose. En cuestión de segundos, Rogan se había convertido en un gigante. Su figura se alzaba sobre los demás como un dios de la guerra, un monstruoso hombre lobo envuelto en una armadura de hueso vivo. Segmentos de placas esqueléticas sobresalían de sus hombros, pecho y piernas, brillando como espadas de marfil bajo el sol. Y sobre su hombro estaba su luna, transformada por completo. Su pelaje brillaba blanco, sus ojos brillaban como pequeñas lunas. A Steed se le encogió el corazón. No. Jack, sin embargo, exhaló, encogiendo los hombros. Presiento, murmuró, que esto se ha vuelto mucho más difícil que hace unos segundos. Su armadura dorada brilló al alzar la mirada hacia la criatura. Aún así, ese cuerpo suyo es antinatural. ¿Cómo puede existir algo así? Los pensamientos de Steed se volvieron sombríos. Recordó la historia que Rogan le había contado una vez, sobre la vez que su manada casi fue aniquilada. Habían sido emboscados por una bestia colosal, una criatura tan extraña y aterradora que incluso los ancianos se negaban a nombrarla. Un monstruo parecido a un mamut con huesos que sobresalían de su carne, una fortaleza viviente de armadura blanca. Habían necesitado a toda la manada, y casi les había costado la vida, para derrotarlo. Pero Rogan había sobrevivido. Y después, había cambiado. Debió haber absorbido algo de esa criatura, pensó Steed. Siempre creyó que comer cristales de bestia fortalecía el cuerpo de un hombre lobo. Pero si la criatura era de nivel demonio. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta. Pues eso es todo. De ahí provienen su poder y su maldición. No forjó un arma ni una armadura con la bestia, como lo habría hecho Jack. La consumió. Miró a Jack. Quizás por eso Jack nunca hizo lo mismo. La idea de tener un arma demoníaca parece demasiado buena para renunciar a ella. Rogan rugió, y el sonido recorrió la montaña. Polvo y rocas se desprendieron del acantilado. Entonces, sin previo aviso, su enorme brazo se desplomó. El impacto cayó al suelo como un meteorito. Toda la meseta tembló. La piedra se partió en enormes grietas, extendiéndose como un rayo por el suelo. Casas y refugios excavados en las paredes de la montaña comenzaron a derrumbarse, derrumbándose en las fisuras. Los hombres lobo gritaban al transformarse, saltando para ponerse a salvo. Los que fueron demasiado lentos se desvanecieron bajo tierra. Jack y Steed apenas pudieron esquivarlo y el suelo explotó a su lado. Antes de que pudieran recuperarse, una lanza de luz blanca atravesó el aire, lanzada por la luna posada en el hombro de Rogan. El arma silbó como un trueno al descender. «Jack, muévete», gritó Steed. Pero en lugar de esquivar, Steed se abalanzó sobre el golpe. La lanza le impactó en el pecho y explotó, liberando una ráfaga de energía blanca y cegadora.
La fuerza agrietó el suelo bajo sus pies y lo envolvió en luz. Cuando se desvaneció, Steve todavía estaba de pie, pero no podía moverse. Sus músculos se tensaron inútilmente. Sentía las piernas como si estuvieran fundidas con la roca. ¿Qué es esto?, gruñó. Miró hacia abajo, la luz de la lanza se había arrastrado por el suelo como raíces, fijándolo en su lugar con ataduras brillantes. Rogan volvió a levantar su enorme brazo cubierto de hueso. Una sombra cayó sobre ambos. Jack giró la cabeza. El enorme puño de Rogan bloqueaba el cielo. «Maldita sí», murmuró Jack. «Pensé que esa lanza te haría algún daño, pero no pensé que te paralizaría. Menudo escudo tuyo». Metió la mano en la espalda. Con un movimiento fluido, guardó su gran espada en la correa y agarró el enorme martillo de guerra. «Supongo», dijo Jack, levantando el arma con ambas manos, «que voy a tener que usar una fuerza del mismo nivel que su fuerza». Steve lo vio, el martillo. Por lo que pudo ver de todas las armas de la falsificación, esta era de nivel demoníaco. Aunque Rogan podría haber consumido una bestia demoníaca para hacerse tan fuerte, Jack estaba usando algo de igual potencia. No, era muy probable que fuera aún más fuerte. Tenía la forja de los enanos mezclada con la de los hombres lobo. Hubo algo que Steve notó durante todo el tiempo que estuvo al lado de Jack, que ni por un segundo tuvo miedo. Levantó el martillo muy por encima de su cabeza. Las runas de su superficie cobraron vida, brillando con un intenso azul eléctrico. El aire tembló mientras la energía se acumulaba en su interior, como un trueno enjaulado en acero. Los ojos de Jack se entrecerraron y su voz sonó baja y segura. «Veamos cómo aguantan esto tus huesos». Capítulo 1572, Rompiendo la luna. Jack llevaba mucho tiempo con el martillo de guerra a su lado, pero, sinceramente, nunca le había gustado especialmente usarlo. No era que no pudiera manejarlo, Jack podía blandir casi cualquier cosa, pero prefería con creces su gigantesca espada. Sentía esa arma como una extensión de su propio cuerpo. El martillo, sin embargo, siempre le resultaba pesado, no solo por su peso, sino por la responsabilidad que implicaba. Aún así, había una razón por la que Jack rara vez lo usaba, y con la situación actual, no tuvo más remedio que recurrir a su poder. Rápidamente, el cielo sobre la montaña se oscureció como si el mundo mismo pudiera presentir lo que estaba a punto de suceder. Un leve zumbido de energía se extendió por el aire, y luego una violenta oleada de poder recorrió todo su cuerpo. Un aura visible comenzó a envolver a Jack como una tormenta. Latía por su piel, descendía por sus brazos y pronto empezó a cubrir el arma. Su armadura centelleaba con una tenue luz azul, y el martillo temblaba levemente como si también despertara. Entonces, con ambas manos agarrando firmemente el mango, Jack blandió el martillo de guerra con todas sus fuerzas. El filo del arma se estrelló directamente contra la gigantesca mano esquelética de Rogan. El choque fue ensordecedor. El choque frontal de las dos poderosas fuerzas creó un estruendo que sacudió toda la montaña. Las bestias del bosque cercano huyeron al instante, e incluso los animales comunes, los que se habían acostumbrado a la presencia de los hombres lobo, se dispersaron presas del pánico. Los que vivían a lo lejos podían sentir el temblor resonando en el suelo bajo sus pies. Para ellos, sonaba como un trueno, como si una tormenta hubiera desgarrado el cielo. El poder que emanaba del choque envió oleadas de energía hacia afuera, tan fuertes que hirieron los rostros de los hombres lobo que observaban cerca. Polvo y escombros se arremolinaban a su alrededor. La fuerza del impacto parecía el aliento de algo antiguo y salvaje. Al final, fue Jack quien se mantuvo en pie. La energía de su golpe había levantado el enorme brazo de Rogan por los aires. De los dos, hubo un claro vencedor en ese instante. La monstruosa mano de Rogan había sido lanzada hacia atrás, y el hueso blanco que la cubría se astilló y se quebró. Por primera vez desde que se transformó, el gran alfa se vio obligado a retroceder. En medio del lanzamiento de su mano, las grietas ya estaban empezando a sanar, pero el golpe había creado una apertura, una que Jack estaba listo para aprovechar. Ese martillo de guerra hizo a Jack lo suficientemente fuerte como para hacer eso, pensó Steve, con los ojos muy abiertos mientras miraba el escudo que sostenía en su mano.
Empezaba a preguntarse si se había equivocado de arma. El martillo irradiaba un poder increíble, e incluso Rogan, en su extraña forma de alfa verdadero, un hombre lobo gigante cubierto de huesos, había perdido en una competición de pura fuerza. Steve por fin pudo moverse de nuevo, pero la duda lo atormentaba. ¿Sería siquiera capaz de ayudar en semejante batalla? Observó a Jack cargar de nuevo, con el aire crepitando a su alrededor, hasta que de repente una lanza de luz blanca surgió desde arriba y golpeó a Jack de lleno en el pecho. Incluso con todo su poder, incluso con la energía corriendo por sus venas, Jack se quedó paralizado. Su cuerpo se tensó, con la mirada fija al frente, incapaz de moverse ni un centímetro. La oportunidad que se había ganado desapareció en un instante. Rogan ya había recuperado el equilibrio, y ahora el hueso comenzaba a brotar de sus manos, creciendo desde las yemas de los dedos hasta cubrir todo su puño con garras. La energía latía por su brazo como venas de luz. Tengo que deshacerme de ella, pensó Steve, apretando los dientes. Jack puede con Rogan, pero esa cosita sentada en su hombro, esa luna, es el verdadero problema. Se lanzó hacia adelante, clavándose las garras en el suelo. El sonido de sus pies golpeando la piedra agrietada resonaba como tambores. Delante de él, Rogan blandía su gigantesco brazo describiendo un amplio arco. Jack saltó sobre él, cortando el aire con precisión. Su cuerpo se movía más rápido de lo que la vista podía seguir. En el aire, blandió su martillo de nuevo, sin impactar físicamente esta vez, pero canalizando su energía por el aire. Una ola de fuerza invisible se extendió, golpeando el brazo de Rogan como un martillazo de viento. La extremidad se estrelló contra el suelo, y el impacto volvió a sacudir la montaña. Las grietas se extendieron bajo los pies de Rogan. Jack aterrizó en el brazo y comenzó a correr hacia arriba, su armadura brillaba débilmente con cada paso. Al mismo tiempo, Steve ya había saltado hacia arriba desde el lado opuesto, arañando la superficie ósea con sus garras mientras trepaba. El corazón le latía con fuerza en el pecho, y el mundo a su alrededor se desvaneció hasta que solo una figura llenó su visión, la luna. Sus ojos blancos brillaban débilmente, ilegibles, tranquilos incluso mientras el caos explotaba a su alrededor. «Primero te mataré», gritó Steve con voz ronca. «Y luego Jack acabará con Rogan». No sabía si ella lo oía, pero gritó de todos modos, forzando su propio coraje a expresarse. Porque en el fondo, sabía que no sería fácil sorprenderla. Incluso ahora, podría derribarlo con su lanza y congelarlo igual que a Jack. Pero poderes tan fuertes como los suyos siempre tenían límites. Steve lo sabía. Si usaba la habilidad de la lanza contra él, no podía usarla contra Jack al mismo tiempo, y eso ya era suficiente ventaja. Agitó el brazo hacia adelante, lanzando un garrazo energizado. El corte brillante atravesó el aire, de un azul brillante contra el cielo gris. Luna se movió con precisión, balanceando su mano a través de ella y rompiendo la energía, pero el ataque de Steve fue lo suficientemente fuerte como para hacerla tambalearse hacia atrás, aunque fuera solo por un segundo. Ese segundo fue todo lo que necesitó. Se impulsó con todas sus fuerzas, saltando alto en el aire, con la punta de su escudo reluciendo. Sus músculos gritaron al bajarlo hacia su rostro. Vio la lanza moverse y se preparó. No le importaba si salía herido. Incluso si lo mataba, no importaba. Mientras Rogan cayera, la manada sobreviviría. Jack se encargaría de ello. Pero en lugar de apuntarle, la luna giró ligeramente la cabeza. Sin siquiera mirar, arrojó la lanza a un lado. El arma giró en el aire y golpeó a Jack perfectamente, la luz lo envolvió una vez más, congelando sus movimientos por completo. Los ojos de Steve se abrieron de par en par, incrédulo. Ni siquiera había necesitado apuntar. Hasta ese momento, no se dio cuenta de que poseía previsión, de que podía ver lo que se avecinaba antes de que sucediera. Pero ya era demasiado tarde para salvarse. El escudo de Steve se abalanzó sobre ella, clavándosele a un lado de la cabeza. El sonido fue agudo y definitivo. Su cuerpo se desplomó al instante y el brillo blanco desapareció de sus ojos. Capítulo 1573, el peso de la manada.
La luna tomó su decisión en ese último instante. En lugar de golpear a Steed o defenderse, en lugar de siquiera intentar salvar su vida, había optado por algo completamente distinto. Había usado su último aliento para lanzar su lanza contra Jack, sellando su destino, o eso creía. El golpe había sido un éxito, pero le había costado la vida. Inmediatamente después de que la lanza alcanzara su objetivo, el cuerpo de Jack se congeló, atrapado en la luz blanca de la lanza. Rogan no perdió tiempo. Levantó su enorme brazo por encima de su cabeza, y al hacerlo, el cuerpo de Luna cayó inerte al suelo. El sonido de su cuerpo al impactar contra la tierra resonó por el campo de batalla, e incluso Steed sintió un nudo en el estómago ante el golpe sordo. Entonces Rogan se movió. Su enorme figura se inclinó hacia adelante, el suelo temblando bajo cada paso. Jack, aún paralizado, se desplomó como una estatua, cayendo de espaldas. No puedo detenerlo, pensó Steed, con la mente acelerada y los ojos abiertos como platos. Va a golpearlo directamente, no hay tiempo para moverse, será un golpe limpio. Rogan juntó ambas manos por encima de la cabeza, con sus gruesos músculos tensándose bajo las capas de hueso. Las púas que sobresalían de sus antebrazos comenzaron a estirarse, fusionándose en varias puntas enormes, como lanzas. Con todo su peso, bajó los brazos con un rugido. El ataque impactó con una fuerza devastadora. El golpe masivo impactó contra el suelo donde Jack yacía, sacudiendo toda la cima de la montaña. El impacto destrozó la superficie de piedra bajo sus pies, desgarrando el suelo y provocando un estruendo atronador en el aire. Todos los hombres lobos cercanos cayeron de rodillas. Las casas y refugios construidos en los acantilados se derrumbaron, deslizándose por las laderas al ceder los cimientos. La mitad de la montaña pareció derrumbarse por la fuerza del golpe. Y entonces llegó la energía. Estalló desde el cráter como una ola, arrasando las estructuras restantes y destrozando lo que quedaba del campamento. La montaña tembló violentamente, como si también temiera la ira del alfa. Steed, tendido en el suelo, miraba al frente a través del polvo, con la garganta seca. No, gritó con la voz entrecortada mientras intentaba correr hacia la destrucción. El aire se llenó de humo y escombros. Cada latido parecía arrastrarlo aún más a la desesperación, hasta que la neblina empezó a disiparse. Entre la tormenta de polvo y piedras rotas, apareció una silueta. Jack todavía estaba de pie. Cuando el humo se disipó, Steed lo vio con claridad, la sangre le goteaba por los brazos y su armadura estaba agrietada y desgarrada. Púas de hueso le habían atravesado el hombro y el antebrazo, una incluso rozándole las costillas, pero seguía vivo. Frente a él, el espadón brillaba tenuemente, alzado sobre su cabeza como un muro de hierro. Lo había utilizado para bloquear lo peor del golpe. La respiración de Jack era entrecortada, todo su cuerpo temblaba, pero su aura no se había desvanecido. De hecho, brillaba con más fuerza que nunca, arremolinándose a su alrededor con renovada intensidad. La energía fluía por sus brazos, proveniente del arma que aún empuñaba y del martillo de guerra que latía débilmente a su lado. No tienes ni idea, retumbó la voz de Jack, resonando en el suelo destrozado. Su mirada se fijó en Rogan. No tienes ni idea de lo que este martillo de guerra representa en realidad. Jack levantó el arma de nuevo y la blandió con todas sus fuerzas. Una energía azul irrumpió alrededor del martillo, duplicando su tamaño en un instante. La oleada impactó el brazo de Rogan como un rayo, destrozando la placa ósea y desplegando sus enormes extremidades. Rogan se tambaleó hacia atrás, y la onda expansiva lo hizo perder el equilibrio. Por primera vez, el gran alfa parecía inseguro. Jack no se detuvo ahí. Cargó hacia adelante, sus pies golpeando la tierra agrietada, cada paso dejando un cráter propio. Ya no había una luna que lanzara otra lanza, nada que lo detuviera. Saltando en el aire, Jack echó el martillo hacia atrás, tras la cabeza, sujetándolo con ambas manos. La energía del arma zumbaba, vibrando por sus brazos, casi viva. Este martillo de guerra lleva la fuerza de cada miembro de mi manada. Gritó Jack. Su voz era feroz, llena de orgullo y furia. No luchas solo contra mí,
luchas contra todos nosotros. La razón por la que Jack detestaba usar el martillo cruzó por su mente. No era porque fuera pesado o lento, sino por lo que requería usarlo. Cuando usaba el poder del arma, no solo usaba su energía. La tomaba prestada de todos los que lo rodeaban. Todos los hombres lobo de su manada, sin importar dónde estuvieran, sentían repentinamente que sus fuerzas se agotaban, ya fuera entrenando, comiendo o incluso caminando por las calles de la ciudad. En algún lugar, alguien podía estar en medio de una conversación y simplemente desmayarse, o tal vez bajar un tramo de escaleras antes de que el mundo se oscureciera. La idea siempre inquietaba a Jack. Pero en ese momento, no podía permitirse el lujo de dudar. El poder de la manada fluía hacia él, imparable, inquebrantable, infinito. Jack golpeó el martillo con todas sus fuerzas. En el instante en que impactó el pecho de Rogan, el sonido recorrió el cielo como un trueno. La armadura ósea que cubría su torso explotó. Se le agrietaron las costillas al romperse la armadura, que parecía una calavera. La sangre brotó de su boca, salpicando las rocas. Jack pateó el pecho de Rogan, impulsándose aún más en el aire, con el cuerpo girando al levantar el martillo de nuevo sobre su cabeza. El arma brilló con más intensidad que nunca, vibrando con una energía que apenas podía contener. Luego, descendiendo por el aire, Jack blandió el martillo de guerra una segunda vez. El golpe impactó en el pecho desnudo de Rogan, y la montaña entera se estremeció. La energía del martillo recorrió el cuerpo de Rogan, deslizándose hasta la tierra misma. La enorme figura de Rogan se convulsionó al tiempo que su cuerpo comenzaba a encogerse. Los huesos se hundieron, agrietándose y doblándose hacia adentro. Su pelaje perdió su brillo. Su cuerpo se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que se levantó una ola de polvo que barrió el campo de batalla. Jack aterrizó a su lado, con los pies ligeramente resbalando mientras se estabilizaba. Hundió el martillo en el suelo, apoyándose en él. Respiraba con dificultad y sus hombros subían y bajaban. Hacía años que no usaba la verdadera fuerza del martillo, y el agotamiento lo azotó de golpe. Lentamente, la transformación desapareció de su cuerpo. El pelaje negro desapareció al tiempo que recuperaba su forma humana. Su armadura estaba desgastada y sus brazos temblaban, pero seguía en pie. Si algo tienen los hombres lobo, dijo Jack con la respiración entrecortada, es resiliencia. Sigues vivo después de todo eso. Giró la cabeza hacia el alfa caído. El pecho de Rogan se había hundido. Sus brazos yacían destrozados en ángulos extraños, con los huesos expuestos donde habían sido desgarrados. Su cuerpo ya no sanaba. La fuerza que una vez lo definió había desaparecido. Steve dio un paso adelante, mirando fijamente la figura destrozada. Déjame ser quien lo acabe, dijo en voz baja. Tenía los puños apretados y los ojos llenos de determinación. Esto no era algo en lo que estuvieras destinado a involucrarte. Este era un problema de nuestra manada. Necesito ser yo quien cargue con su sangre. Jack lo miró un buen rato, con el martillo aún clavado en la tierra entre ellos. Luego, en silencio, asintió. Capítulo 1574, el fin de El Alfa. La lucha había terminado. La montaña había vuelto al silencio, salvo por el tenue silbido del viento y el suave crujido de la piedra al romperse bajo su propio peso. Todo había terminado, la fuerza de Rogan se había esfumado, el monstruoso poder que una vez lo hizo intocable se desvanecía con cada respiración. Su cuerpo ya había recuperado su forma humana, frágil y maltrecho, con la sangre manchándole el pecho. El gran alfa que una vez gobernara su manada ahora parecía pequeño contra la ruina que lo rodeaba. Su luna, en quien más había confiado para luchar a su lado, había desaparecido. Su cuerpo sin vida yacía al pie del acantilado, con los ojos blancos apagados, su presencia completamente inmóvil. Lo único que le quedaba a Rogan ahora eran los miembros restantes de su manada. Alrededor del campamento destrozado, empezaron a surgir siluetas, hombres y mujeres, con ojos que reflejaban confusión, miedo e incredulidad. Habían comenzado a regresar, atraídos por el sonido de la batalla y el estruendo que había sacudido su hogar hasta sus cimientos. Sin embargo, incluso al llegar, ninguno se atrevió a acercarse.
Podían ver a Jack firme, con el martillo de guerra aún clavado en la tierra a su lado. Podían ver a Steve, medio transformado, con las garras manchadas de sangre. Entre ellos yacía Rogan, el otrora inquebrantable alfa, abatido. Ninguno de la manada parecía dispuesto a intervenir. Incluso aquellos que alguna vez juraron lealtad a Rogan ahora dudaban. Comprendieron, ya sea por instinto o por miedo, que la lucha ya había terminado. Incluso si alguno de ellos hubiera querido salvarlo, ¿cómo podrían? ¿Cómo podrían enfrentarse a los dos que habían hecho lo que nadie creía posible, derrotar a Rogan, su líder, su alfa? El polvo se asentó lentamente sobre el campo de batalla mientras Steve avanzaba. Respiraba con dificultad, pero su expresión era firme. Se detuvo junto a Rogan, quien apenas respiraba, con la sangre acumulándose bajo su espalda. La herida que Jack le había infligido era mortal, tan profunda que el suelo mismo estaba teñido de rojo oscuro. No tenía por qué ser así, Rogan, dijo Steve en voz baja. Su voz tembló un poco, pero sus ojos no se apartaron del hombre que tenía delante. De verdad que no. Los demás no tenían por qué morir. Nadie tenía por qué morir. Podríamos haber llegado a un acuerdo con la manada del reino Redwing. No teníamos por qué convertir esto en una guerra entre manadas. Se agachó y habló en voz baja pero lo suficientemente clara para que los que estaban cerca pudieran oírlo. Aunque ambos venimos de diferentes manadas, compartimos la misma sangre, el mismo dolor. Todos luchamos contra las mismas luchas que nos persiguen a todas partes. ¿De verdad crees que somos tan débiles, que la única forma de vivir es cediendo a lo que nos dictan nuestros instintos? Aunque no pudiéramos detenernos, siempre hay otro camino. Siempre hay otra opción. Pero en cambio, hiciste de esto el único camino que quedaba. El pecho de Rogan subía y bajaba de forma irregular. Abrió los ojos de golpe, y el rojo que percibía ahora era tenue. No habló. Steve no supo si era por el dolor o porque no tenía respuesta. Su respiración era superficial y cada exhalación tenía un sonido áspero y húmedo. Jack se acercó, con el martillo de guerra colgado a la espalda. Miró a Rogan, a Steve y luego al alfa herido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Jack. Cuando lo elimines, ¿qué pasará con los demás? Steve no levantó la vista al responder. Por lo que he oído, si formara parte de la misma manada y lo desafiara a un duelo de verdad, me convertiría en el nuevo alfa y controlaría a todos aquí. Así pensé que sería la primera vez que lo desafié. Hizo una pausa, apretando ligeramente la mano. Pero desde que me fui, y ahora que he vuelto de otra manada, si lo mato así, se convertirán en hombres lobo omega. Una manada rota sin alfa. Estarán sin líder. Perdidos. Jack asintió levemente, comprendiendo el peso detrás de las palabras. Por eso es que tenerte aquí ayuda, continuó Steve. Puedes integrarlos a tu manada, al menos hasta que decidan qué hacer. Quizás quieran quedarse juntos, quizás se unan por completo al reino de los Redwing. De cualquier manera, volverán a tener un hogar. Los labios de Jack se curvaron en una leve sonrisa. Ni siquiera tienes que preguntar, dijo. Por supuesto que los aceptaré. Steve asintió agradecido. Su mirada volvió a Rogan. Se arrodilló junto a él, agachándose lentamente hasta quedar a la altura de los ojos del moribundo. Colocó una mano bajo la cabeza de Rogan, levantándola con cuidado del suelo, sosteniéndola casi como quien acuna a un niño herido. Su palma tembló levemente, la calidez de la vida se desvaneció bajo sus dedos. Nunca en su vida Steve había imaginado este momento, que él sería quien sostendría a Rogan así, que él sería quien acabaría con todo. Desde el principio, cuando escapó de su cautiverio y encontró este lugar, Rogan fue quien le ofreció seguridad. En aquel entonces, Steve no era nada, estaba perdido, destrozado, perseguido. El mundo había sido cruel, y no confiaba en nadie, ni siquiera en su propia sangre. Pero Rogan había sido diferente. Rogan le había ofrecido un lugar al que pertenecer. Fue allí, bajo la protección de Rogan, donde Steve recuperó su propósito. El campamento le había dado una razón para mantenerse firme, para luchar, para creer que los hombres lobo podían ser más de lo que el mundo los veía.
Y ahora ese mismo hombre yacía moribundo ante él. Esto me duele, susurró Steve. Siempre lo fue. Incluso cuando peleábamos, esperaba que no llegara a esto. Tragó saliva con dificultad. La verdad es que, eras lo más parecido a una familia que tenía. Casi como un padre. Jack permaneció en silencio a unos pasos de distancia, sin decir nada. Los demás hombres lobo observaban desde los márgenes, sin atreverse a moverse ni hablar. Steve respiró hondo y transformó su mano derecha. Un pelaje marrón se extendió por su brazo, con garras extendidas mientras sus músculos se tensaban. Colocó su mano con garras sobre el pecho de Rogan, ligeramente a la izquierda, justo encima de su corazón. Era la forma más limpia. Para un hombre lobo, destruir el corazón era uno de los únicos métodos seguros, ya fuera ese o la cabeza. Sus cuerpos podían curarse de casi todo, pero no de eso. No quería complicarlo. Rogan no se merecía eso. El cuerpo de Rogan tembló. Levantó una mano, agarrando débilmente la muñeca de Steve. Por un instante, Steve se quedó paralizado, inseguro de si debía continuar. Entonces lo sintió, un leve asentimiento, casi invisible. Con lágrimas en los ojos, Steve clavó su mano con garras en el pecho de Rogan. El sonido fue agudo, definitivo. Sus garras atravesaron carne, hueso y corazón. Rogan jadeó suavemente, mientras la sangre le manaba de la boca al encontrarse con los ojos de Steve por última vez. Y entonces, con una voz tan débil que casi se perdió en el viento, Rogan pronunció sus últimas palabras. No solo nos escondíamos de los humanos, susurró. Ten cuidado, con el ser llamado Unsoku. Capítulo 1575, el ascenso de un nuevo alfa. Las últimas palabras que salieron de la boca de Rogan resonaron en la mente de Steve, repitiéndose una y otra vez hasta que casi no sonaron reales. Ten cuidado, con el llamado Unsoku. Era un nombre que Steve nunca había oído. Su sonido le parecía extraño, incluso antiguo. ¿Qué era Unsoku? ¿Quién era Unsoku? Y, para ir más allá, decir que no solo se escondían de los humanos, entonces, ¿qué era Unsoku? Cuando Steve se unió a la manada de Rogan hacía tantos años, el campamento en las montañas ya estaba establecido. Rogan solía hablar de su desconfianza hacia los humanos, de su avaricia y del caos que traían. Despotricaba durante horas sobre cómo los hombres lobo no tenían más opción que esconderse del mundo. Steve lo había creído, había seguido su ejemplo. Pero ahora, al oír esas últimas palabras, se había abierto una grieta en todo lo que creía saber. Si los pensamientos finales de Rogan no eran sobre los humanos, si eran sobre ese único nombre, sobre ese individuo, entonces tal vez la verdadera razón por la que se habían estado escondiendo no era la que ninguno de ellos creía. ¿Le tenía miedo Rogan?, se preguntó Steve. ¿Era Unsoku lo suficientemente poderoso como para aterrorizarlo incluso a él? Quería respuestas, pero no quedaba nadie a quien preguntar. El hombre que podría haberlo sabido se había ido, y con él, la verdad. Steve sentía un vacío en el pecho. Sentía un dolor en el corazón que ninguna fuerza podía curar. Bajó la vista una última vez hacia el cuerpo sin vida de Rogan y susurró, «Adiós, Rogan. Hiciste un buen trabajo liderando la manada, la mayor parte del tiempo, al menos. Solo hubo algunos contratiempos por el camino». Intentó sonreír, pero le salió roto. Enderezando la espalda, Steve se quedó allí un rato, sin decir nada. Tenía los hombros pesados, la mirada fija en el cielo que se extendía interminablemente sobre las cimas de las montañas. Jack, que había permanecido en silencio detrás de él, finalmente se acercó. Se detuvo junto a su hermano y le puso una mano suavemente en el hombro. Por un instante, Jack pensó que solo lo consolaba, pero luego lo sintió. Una extraña sacudida recorrió sus dedos, un leve temblor que hizo que la adrenalina corriera por sus venas. Sus instintos le gritaban, igual que antes de una pelea. «Steve», dijo Jack lentamente, con un tono más agudo. «Date la vuelta». Steve no reaccionó. Permaneció inmóvil, con la mirada perdida, perdido en sus pensamientos. «Steve», repitió Jack, esta vez más fuerte, con más urgencia.
Date la vuelta. El grito rompió la confusión de Steve. Parpadeó, volviendo a la realidad, y se giró para mirar a su hermano. ¿Qué pasa?, preguntó confundido. ¿Qué pasa? Jack entrecerró los ojos al dar un paso atrás. En el momento en que sus miradas se cruzaron, sintió un nudo en el estómago. Podía verlo, el tenue brillo que antes no estaba allí. Steve, escúchame con atención. Jack levantó la mano lentamente, con voz firme pero seria. Tienes los ojos rojos. No necesitó terminar la frase. Steve sabía exactamente lo que significaba. Se había convertido en un alfa. Se le cortó la respiración. Levantó la mano temblorosa como si esperara ver algo en su piel que explicara lo que estaba sucediendo. ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto?, dijo. Soy parte de tu manada. Todo debería estar bien, ¿verdad? No debería. No debería convertirme en uno tan rápido. Eso no es posible. Jack no respondió de inmediato, y Steve sintió un pánico creciente en el pecho. El corazón le latía con fuerza y sentía un hormigueo en el cuerpo con una energía que le picaba y que no podía controlar. Necesitaba estar seguro. Sin decir una palabra más, Steve se giró y corrió hacia los hombres lobo que se habían reunido cerca. Todos sus ojos estaban fijos en él, nerviosos, inseguros, asustados. Al mirarlos de cerca, Steve se quedó paralizado. Todos tenían ojos azules. Ni uno, ni dos, todos. No estaban rotos ni perdidos. No se habían convertido en omegas. En cambio, estaban unidos a él. Steve podía sentirlo, la conexión formándose en lo profundo de su ser, el vínculo que solo un alfa podía sentir. No lo entiendo, dijo Steve con voz temblorosa. Dejé esta manada. Era parte de la tuya, Jack. Aunque de alguna manera me convirtiera en alfa, ¿cómo podrían seguirme? Aunque matara a su líder, eso no debería convertirme en suyo. Así, no funciona esto. Se pasó una mano por el pelo, con la mente acelerada. ¿Se equivocan los libros de historia? ¿Está todo mal? ¿O es algo completamente distinto? El pánico empezó a apoderarse de su pecho, no por miedo al poder, sino por lo que podría significar. Si ahora él era un alfa, y Jack también lo era, entonces los dos. ¿Se verían finalmente obligados a luchar entre ellos? ¿El mundo mismo los empujaría al conflicto? Su respiración se aceleró, sus manos temblaron al pensarlo. No quería creerlo, pero en el fondo, sabía cómo funcionaban las leyes de su especie. Dos alfas jamás podrían coexistir en paz, no por mucho tiempo. ¿Por qué entras en pánico?, preguntó Jack de repente, con voz tranquila y firme. Se acercó, recuperando poco a poco su habitual sonrisa de confianza. ¿No es este el mejor resultado? Mira lo que tienes delante. Te has convertido en el líder de todos estos hombres lobo. Steve lo miró con incredulidad. Te conocen, Steve, continuó Jack. Confían en ti. Han visto la clase de persona que eres. Soy un extraño para ellos. Pero tú eres quien puede guiarlos ahora. Puedes darles lo que Rogan no pudo. Jack le dio una palmadita suave en el brazo. Y además, dijo, con una sonrisa ligeramente más amplia, no tenemos por qué aceptar todas las reglas que nos han impuesto. Podemos luchar contra ellas. Si alguien puede demostrar que dos alfas no tienen por qué destruirse, somos nosotros. Tú y yo. Steve levantó la vista y se encontró con la mirada de su hermano. El tono de Jack se suavizó. Les demostraremos, Steve. Demostraremos que la sangre, la verdadera sangre, la familia, es más fuerte que lo que estas leyes digan que tiene que ser. La tensión en los hombros de Steve se alivió un poco. Las palabras de Jack surtían ese efecto, sencillas, directas, siempre interrumpiendo el ruido. Steve dejó escapar un suspiro tembloroso, y su corazón se calmó poco a poco. Jack siempre había sido el que afrontaba las cosas con la frente en alto, el que encontraba la luz incluso en los momentos más oscuros. Tal vez era hora de que él hiciera lo mismo. Volvió a mirar al caído Rogan,
a la manada que se había reunido silenciosamente a su alrededor, y luego a su hermano. El viento de la montaña traía un ligero aroma a ceniza y sangre, pero debajo había algo más, una sensación de cambio, de algo que comenzaba de nuevo. Aún así, incluso mientras trataba de consolarse con las palabras de Jack, una pregunta persistía en el fondo de su mente, una pregunta que se negaba a desaparecer. ¿Quién era Unsoku? ¿Y por qué Rogan le tenía tanto miedo? Capítulo 1576, Ecos del pasado. Durante un largo instante, Steve se quedó mirando el fuego. Las llamas parpadeantes proyectaban patrones cambiantes de oro y rojo sobre su rostro, y en su danza incesante, pareció verlo todo de nuevo, las montañas, la pelea, el último aliento de Rogan y el peso de todo lo que vino después. No se movió, ni parpadeó. Los demás notaron que había llegado al final de su relato. El silencio que siguió fue denso, cargado con todas las emociones que su historia había despertado. Para Steve, era como si los recuerdos aún estuvieran vivos dentro de ese fuego, parpadeando y ardiendo sin cesar. Para Gary y el resto del grupo, escuchar había sido una auténtica montaña rusa. Habían enfrentado sus propias dificultades en Slough y más allá, pero escuchar las luchas de quienes los precedieron, de quienes vivieron generaciones atrás, le dio a todo una nueva sensación de profundidad. La historia de la manada Redwing, la batalla entre los dos hermanos y el nombre Unsoku los habían dejado atónitos e inquietos. Esperaban que la historia fuera más sencilla, quizás más heroica, pero esta era mucho más compleja. No eran solo historias de fuerza y liderazgo, sino historias de dolor, sacrificio y supervivencia. La manada Redwing a la que Steve y Jack pertenecieron sonaba extraordinaria. La forma en que Steve hablaba de ellos dejaba claro que no eran hombres lobo cualquiera. Habían logrado algo único, algo tan poderoso como para dejar huella incluso ahora, siglos después. Al oír hablar de ellos, Gary se preguntó qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes en su propio viaje. ¿Y si, en lugar de la manada que conocieron, se hubieran topado primero con la manada Redwing? ¿Su historia habría seguido el mismo camino? ¿Se habrían topado con la historia de Steve, o los hilos del destino los habrían llevado a un lugar completamente distinto? Aún así, pensó Gary, mientras su mente divagaba mientras miraba las brasas, no me dio las respuestas que esperaba. Se recostó un poco, absorto en sus pensamientos. Me preguntaba si esto explicaría por qué estamos aquí, si tal vez me daría una pista sobre el medallón o cómo se creó. Pero ni siquiera lo mencionaron. Nada que encajara. E incluso después de todo eso, tampoco hubo ninguna actualización de la misión. Gary suspiró para sus adentros. La historia no había resuelto ninguno de los misterios más profundos que perseguía. Aún así, no era una pérdida total. Ahora sabía algo importante, había descubierto el origen de su martillo de guerra. Estaba seguro de ello. El arma que Jack había usado en la historia de Steve, su forma, su brillo, incluso el poder que liberaba, era la misma que Gary sostenía ahora. La misma arma cuya habilidad activa había descubierto en la batalla. Ahora todo tenía sentido. El arma había sido diseñada para hombres lobo desde el principio. El poder que desprendía estaba adaptado a su especie. Y eso significaba que las otras, las armas que usaban Lupus y su manada, también debían provenir de ese mismo lugar. Cada arma tenía su propia aura, su propia sensación única, pero todas parecían estar unidas por el mismo origen. Al darse cuenta, los pensamientos de Gary se llenaron de curiosidad y posibilidades. Si estas armas estaban ahí, ¿qué pasaba con la armadura? Recordó cómo la armadura de Jack se había fusionado con su cuerpo, cómo se había transformado con él y lo había fortalecido tanto en su forma humana como en la de lobo. Si esa armadura aún existe en algún lugar, pensó Gary, tengo que encontrarla, y si no es la de Jack, entonces la de Steve estaría ahí fuera. La idea lo llenó de emoción y determinación. Ese tipo de protección podría cambiarlo todo en futuras batallas. Kai, que había estado sentado tranquilamente junto al fuego, rompió el silencio. Así que al final ambos se convirtieron en alfas, dijo, mirando a Steve y a Lupus. ¿Hermanos, eh? Inclinó la cabeza ligeramente, con una media sonrisa.
¿Entonces esta historia tiene un final feliz? Steve levantó la vista de las llamas. La pregunta se quedó en el aire un instante antes de que finalmente respondiera, con un tono lento y pensativo. ¿Feliz? Repitió. Supongo que, la mejor manera de describirlo sería que es continuo. Exhaló, observando el fuego crepitar. Han pasado varios años desde entonces, y ninguno de los dos ha tenido problemas. Me hice cargo de mi manada y me aseguré de que estuvieran bien cuidados, mientras Jack seguía con su vida y se ocupaba de sus propias responsabilidades. Sonrió levemente. Seguimos hablando de vez en cuando. Pero, sinceramente, ambos hemos estado tan ocupados con nuestras familias y nuestros propios problemas que casi nunca nos vemos. Y, en cierto modo, probablemente sea lo mejor. Cuanto menos estemos juntos, menos posibilidades hay de complicaciones. Kai frunció el ceño ligeramente, pensándolo. ¿De verdad podían ser tan simples las cosas? ¿Solo mantenerse separados y fingir que el problema no existía? En el mundo en el que vivían ahora, eso parecía imposible. Siempre había personas, fuerzas, que jamás permitirían que dos alfas coexistieran pacíficamente. Alguien, en algún lugar, siempre intentaría provocar el conflicto. ¿Y qué pasó cuando te convertiste en alfa? Preguntó Lupus con cautela. No fue como esperabas, ¿verdad? Seguro que te lo has preguntado mucho. Esteve sintió lentamente y su expresión se tensó. Lupus entrecerró los ojos ligeramente. Una parte de él se preguntaba si habría intervenido alguien más, alguien poderoso observando desde lejos, influyendo en todo. Después de todo, el propio Kai se había convertido en alfa en circunstancias misteriosas, rompiendo la regla que decía que solo podía haber dos alfas. Y ahora, eran tres. Era un patrón peligroso al que valía la pena prestar atención. Antes de que nadie más pudiera hablar, Gary alzó la voz de repente. Quiero preguntar algo, dijo en tono serio. Todos voltearon a mirarlo. Kai parecía desconcertado por la repentina interrupción. ¿Cuánto tiempo viven los hombres lobo?, preguntó Gary. El grupo intercambió miradas confusas. Era una pregunta extraña después de todo lo que acababan de oír, tan fuera de lugar que incluso Kai lo miró con expresión confusa. Esteve parpadeó y rió suavemente. Oh, es una pregunta extraña, admitió. Pero seré sincero. La mayoría no alcanzamos nuestro máximo potencial. Siempre estamos peleando o metiéndonos en problemas. Así que muchos morimos mucho antes de alcanzar nuestro límite. Hizo una pausa, pensando en el pasado. He oído hablar de algunos hombres lobo, muy fuertes, que viven hasta 120 años o más. No es algo que la mayoría de la gente recuerde. Gary asintió lentamente, asimilando la información. Una vida más larga que la de los humanos, pero no por miles de años. Y aún así. Su mente volvió a la historia. El nombre Unsoku existía en su época, miles de años después. Eso debería ser imposible. Volvió a mirar el fuego, con la mente acelerada. Si Rogan tenía ese nombre entonces, y aún existe, ¿qué clase de ser podría vivir tanto tiempo? ¿Qué pasó al final de tu historia? Preguntó Gary finalmente, rompiendo el silencio. Dijiste que Rogan mencionó a Unsoku antes de morir. ¿Averiguaste quién era? ¿O por qué le temía tanto? El fuego estalló, enviando un rastro de chispas hacia el cielo oscuro, y todos esperaron en silencio la respuesta de Steve. Capítulo 1577, Susurros de Unsoku. En cierto modo, la única conexión real que habían encontrado entre el pasado y el presente, el hilo que unía todo, era la figura, o quizás el monstruo, conocido como Unsoku. Fuera lo que fuese, una persona, un mito o algo más allá de ambos, su nombre era el único que aparecía en ambas líneas temporales. Quizás esa era la razón por la que estaban allí en primer lugar. Quizás él era la clave. Aún así, una parte de Gary no estaba convencida. Si Unsoku realmente era la causa, seguramente ya habría aparecido una misión que los guiara hacia él. La ausencia de una hacía que todo pareciera una coincidencia, o peor aún, algo que el propio sistema quería ocultar.
La figura llamada Unsoku, comenzó Steve, bajando el tono a medida que el fuego crepitaba tras él. Durante mucho tiempo después de la muerte de Rogan, seguimos viviendo en las montañas por el miedo que yo sentía. Me tomé en serio la advertencia de Rogan, quizá demasiado en serio. Miró hacia las llamas, sus ojos reflejaban una luz anaranjada. Busqué su nombre por todas partes. Hablé con otros hombres lobo, viajeros y cazadores, con cualquiera que pudiera haber oído las historias. Pero todo lo que descubrí sobre él fue inquietante. El grupo escuchó atentamente mientras Steve continuaba. Dondequiera que aparecía, la muerte lo seguía. Asentamientos enteros desaparecían. Manadas desaparecían sin dejar rastro. Ni siquiera las bestias más fuertes parecían sobrevivir donde él caminaba. Era como si su sola presencia fuera una maldición. Hizo una pausa, frotándose las sienes antes de continuar. Finalmente, localicé a algunos miembros mayores de mi manada, aquellos que habían estado con Rogan en los inicios, antes de que yo me uniera. Fue entonces cuando supe la verdad. Steve los miró con expresión seria. Rogan no estuvo con toda la manada desde el principio. Venía de otra mucho más antigua. Y fue el único superviviente. Esa fue la primera vez que se mencionó el nombre de Unsoku, mucho antes de que el resto de nosotros lo conociéramos. Supongo, continuó Steve, que Unsoku fue quien destruyó la primera manada de Rogan. Los exterminó por completo. Por eso se escondió en las montañas todos esos años. No por los humanos, ni por los cazadores, sino por él. El fuego crepitó con fuerza mientras Steve respiraba lentamente. Tras escuchar las historias de todo el país, llegué a una conclusión. Unsoku es lo más parecido al diablo que camina sobre la tierra. Ningún otro nombre infunde tanto miedo, y luego, al escuchar otras historias, me quedé aún más confundido. Un escalofrío recorrió el grupo. Incluso a Gary, que ya había oído el nombre, la descripción le provocó un escalofrío. La forma en que Steve hablaba de Unsoku encajaba a la perfección con lo que Gary sabía. Alguien, o algo, que sembraba el caos y la guerra dondequiera que aparecía. Pero había algo que Gary aún no entendía. ¿Por qué? ¿Por qué alguien así querría que los hombres lobo pelearan entre sí? ¿Cuál era el propósito? Otra revelación se apoderó de sus pensamientos. Si nadie en la época de Steve hubiera tenido problemas con las transformaciones durante la luna llena, no habría habido razón para que contactaran a Unsoku ni siquiera lo consideraran un dios. En esa época, Unsoku no era venerado. Era temido. La voz de Steve sacó a Gary de sus pensamientos. Pero eso es todo lo que diré de él por ahora, dijo, sacudiéndose la ceniza de la rodilla al ponerse de pie. Unsoku es un nombre que me preocupa a mí, no a ti. Eres nuevo en este mundo, aún estás aprendiendo lo que significa ser libre. Disfrútalo. No te cargues con mis fantasmas. Se estiró, mirando el cielo nocturno. Se está haciendo tarde. Sé que a algunos les sobra energía, pero dormir aún es bueno para la mente. Llegaremos a nuestro campamento mañana, y entonces podrán contarme cuánto han cambiado las cosas con respecto a mis historias. Gary quería preguntar más, quería presionarlo para que le diera detalles, pero algo le decía que no lo hiciera. Preguntar demasiado solo despertaría sospechas. Si Steve se diera cuenta de lo mucho que ya sabían sobre Unsoku, sobre el medallón, podría surgir preguntas que no estaban listos para responder. Un simple desliz podría desentrañarlo todo. Así que, por ahora, se mantuvo callado. Mientras todos se preparaban para dormir, Steve continuó con su rutina nocturna, iba de tienda en tienda para ver cómo estaban los demás. Al parecer, era algo que siempre hacía, asegurándose de que nadie ocultara sus lesiones o problemas. Era un hábito fruto de la experiencia. Mientras tanto, el trío había comenzado a montar su tienda, o al menos a intentarlo. Lupus y Gary se quedaron allí, mirando la pila de postes y sábanas como si fueran un rompecabezas antiguo. La confusión en sus rostros era casi cómica. Kai, mientras tanto, se arrodilló junto a ellos, con la paciencia agotándose a cada segundo mientras armaba el armazón. Simplemente, aguanta eso, dijo Kai con tono tenso mientras señalaba hacia uno de los postes. Así,
Preguntó Gary, inclinándolo en el sentido incorrecto. No, así. Durante los siguientes minutos, el campamento se llenó con el sonido de las frustradas instrucciones de Kai, el ruido de los postes y alguna que otra maldición apagada en voz baja. Finalmente, cuando tuvieron algo que vagamente parecía una tienda de campaña, Gary se recostó sobre sus talones y observó la luz del fuego parpadear a través de la tela. «¿Sabes?», dijo, rompiendo el breve silencio con la voz, al escuchar toda esa historia, me preguntaba, ¿tenemos que ser así? Lupus levantó una ceja, aunque no levantó la vista de estar atando una cuerda. Quiero decir, continuó Gary, si lograron coexistir durante años sin pelear, ¿no podemos hacer lo mismo? Ya hemos perdido muchísimo. Si seguimos así, si seguimos peleando, solo habrá más pérdidas para ambos bandos. Por unos instantes, nadie habló. Entonces Lupus finalmente respondió, con voz tranquila pero firme. ¿Eres idiota?, dijo secamente. Ya te dije que no quiero pelear. Incluso después de todo lo que ha pasado, sigo sin querer. Apretó un último nudo y se sentó. En todo caso, oír hablar de esos dos hermanos me dio más seguridad. Lucharon contra su destino durante años. Demostraron que es posible. Si ellos pudieron, yo también. Mi voluntad es más fuerte que la de ellos. No cederé ante ninguna estupidez. Gary sonrió levemente, aliviado por sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que realmente estaban avanzando hacia la paz. Sí, dijo Gary en voz baja. Quizá tengas razón. Volvió a mirar el fuego, sus ojos reflejando su resplandor. Sabes, después de oír el nombre de Unsoku en todo esto, no puedo dejar de pensar en ello. Quizás la razón por la que estamos aquí ahora es para encontrar una manera, para demostrar que los alfas no están destinados a luchar entre sí. Lupus lo miró pero no lo interrumpió. Piénsenlo, continuó Gary. El medallón nos trajo aquí. Solo se activó cuando los tres nos enfrentamos. Y ahora, aquí estamos, escuchando sobre otra ocasión en que los alfas resistieron el mismo destino. Quizás ese sea el objetivo. Quizás así es como lo detenemos para siempre. Al terminar de hablar, Kai giró la cabeza de repente. Había oído algo, pasos ligeros sobre la hierba. A través del tenue resplandor anaranjado del fuego, vieron a Steve pasar cerca, con expresión tranquila pero ilegible. «Oh, ustedes tres son más lentos de lo que pensaba», dijo sonriendo. «Les daré un poco más de tiempo antes de volver a ver cómo están». Él hizo un gesto con la mano y se alejó, su silueta desapareciendo en la oscuridad. Pero al desaparecer el sonido de sus pasos, la expresión de Kai se endureció ligeramente. Volvió a mirar a Gary y Lupus en voz baja. «Estuvo cerca», dijo Kai en voz baja. «¿Crees que escuchó lo que acabas de decir?». Capítulo 1578, una noche de inquietud. Los tres habían tenido dificultades para dormir bien esa noche. Había más de una razón, y la más importante roncaba a solo unos metros de distancia. Estaban durmiendo en la misma tienda que Lupus. Durante la mayor parte de su viaje, Lupus había sido su enemigo, o al menos el alfa rival que se había posicionado en el bando opuesto en cada conflicto que habían enfrentado. Compartir una pequeña y estrecha tienda con él ahora era inquietante, como mínimo. Cada vez que Gary o Kai se movían, la lona crujía, el aire se tensaba y el silencio se sentía tan pesado que resultaba ahogante. Nadie quería cerrar los ojos primero. Todos recordaban lo que decía la pantalla del sistema: si morían aquí, también morirían en el mundo real. Ese hecho pesaba sobre ellos como una espada. Si Lupus hubiera querido eliminarlos, esta habría sido la oportunidad perfecta. Estaban debilitados, desarmados y atrapados en el mismo espacio. No les costaría nada atacar, y todos lo sabían. Pero había otra razón por la que ninguno de ellos podía relajarse. No se trataba solo de Lupus ni del miedo a la traición. Se trataba de lo que había sucedido esa misma noche. La conversación sobre los tres alfas, sobre Unsoku y su conexión con el extraño medallón. Habían hablado con demasiada libertad, olvidando que Steve, un hombre lobo veterano con un oído mucho más agudo que el de cualquier humano,
estaba cerca. Si los hubiera escuchado, ¿qué pensaría? ¿Los confrontaría? ¿Les creería? O peor aún, ¿los vería como una amenaza? Está bien que hablemos, ¿verdad? Susurró Gary finalmente, mirando el oscuro techo de la tienda. La voz de Kai llegó desde algún lugar a su izquierda, plana e irritada. ¿No crees que ya has hablado bastante por hoy? Lupus dejó escapar un suspiro silencioso. Ya lo revisé. No siento a nadie lo suficientemente cerca como para escuchar. Si hablamos en voz baja, no deberíamos tener problemas. Debería ser, repitió Gary nervioso. Lupus se encogió de hombros a medias, haciendo crujir las sábanas. Sí. Pero como estoy bastante seguro de que Steve ya lo oyó todo antes, da igual, ¿verdad? Mejor hablemos mientras podamos. Gary gimió y se cubrió la cara con una mano. Sentía la vergüenza subirle por la nuca. Claro. Ni siquiera pensé en lo bien que oye el hombre lobo, murmuró. Me dejé llevar por la historia, eso es todo. Lo pillaste, dijo Kai, poniendo los ojos en blanco, aunque nadie podía verlo en la oscuridad. Básicamente le diste una confesión. Ignorando la puya de Kai, Gary volvió a hablar. Pero, ¿de verdad es tan malo si Steve sabe la verdad? Piénsalo. Parece buena persona, incluso amable. Nos ha estado ayudando todo este tiempo. Si lo supiera, quizá nos ayudaría a encontrar a la otra manada y completar la misión. Kai dejó escapar un suspiro silencioso que más bien parecía un gruñido. ¿Ves alguna película o lees algún cuento? Gary frunció el ceño. ¿Y eso qué tiene que ver con? Es de sentido común, interrumpió Kai. Ni siquiera sabemos cómo funciona el tiempo aquí. ¿Y si este mundo está conectado directamente con el nuestro? Lo que hagamos aquí podría cambiarlo todo a nuestro regreso. O tal vez sea una línea temporal aparte. En cualquier caso, desconocemos las reglas. Se removió bajo la manta y continuó, con voz aguda pero controlada. Digamos que le contamos todo. ¿Cómo se supone que lo convenceremos? Oye, somos hombres lobo del futuro que viajan en el tiempo. Ah, y los tres somos alfas, más fuertes que nadie que hayas conocido. También tenemos una pantalla azul flotante que nos dice qué hacer. Hizo una pausa. ¿Y luego qué? Preguntará, ¿qué es un sistema? Y nosotros responderemos, es como un juego. Genial, solo que aquí ni siquiera tienen juegos digitales. Gary permaneció en silencio, dejando que el sarcasmo de Kai siguiera su curso. Kai gimió suavemente. No es solo una estupidez, es peligroso. Lupus habló después, con un tono tranquilo pero pensativo. Quizás. Pero aún existe la posibilidad de que nos crea. Y si lo hace, eso podría facilitar las cosas para todos. Podríamos dejar de escondernos y concentrarnos en lo que está pasando. Kai se dio la vuelta, hundiendo la cara en sus brazos. Ustedes dos no tienen remedio, murmuró. Intentó dejar que la conversación se apagara allí. En realidad, estaba agotado, no solo física, sino mentalmente. Una parte de él deseaba haber sido transportado allí con otra persona. Marie, tal vez, quien realmente pensaba antes de actuar. Incluso Olivia, con lo imprudente que era, al menos tenía algo de sentido común. ¿Pero Gary y Lupus? Parecían actuar completamente por instinto y emoción, y de alguna manera, les salió bien. Kai no estaba seguro de si eso lo frustraba o lo impresionaba más. Finalmente, el silencio regresó. El suave sonido de la respiración llenó la tienda, y aunque sus pensamientos seguían dando vueltas, el agotamiento finalmente se apoderó de ellos. Cuando la luz de la mañana se coló a través de la fina tela, se dieron cuenta de que, contra todo pronóstico, habían logrado dormir. Cuando salieron a rastras, estirándose y parpadeando ante la luz del día, se sorprendieron al encontrar todo normal. Steve ya estaba despierto, recorriendo el campamento, vigilando a los demás. Nadie parecía sospechoso. Nadie parecía enojado ni receloso. Por un breve momento, Gary se preguntó si tal vez, solo tal vez, Steve no los había escuchado después de todo.
Mientras caminaban por el campamento, siguiendo a Steve por el sendero del bosque, Gary se acercó a los demás. Quizás no nos escuchó, susurró. Fue entonces cuando otra voz interrumpió. ¿Escuchar qué? Un hombre lobo del grupo de Steve se dio la vuelta, arqueando una ceja. Estaba varios pasos por delante, mucho más lejos que Steve la noche anterior. Gary se quedó paralizado. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ninguna palabra. El otro hombre lobo sonrió levemente antes de darse la vuelta y continuar su caminata. Kai se acercó y murmuró, suave, Gary. Muy suave. A Gary se le revolvió el estómago. Si incluso ese tipo los había oído susurrar, ¿qué probabilidades había de que Steve no lo hubiera hecho? Aún así, no podían dejar que ese pensamiento persistiera. Tenían cosas más importantes en las que centrarse ahora, porque finalmente, después de lo que parecieron días de viaje, llegaron. Los árboles frondosos comenzaron a escasear y el aroma a pino dio paso al aire fresco y abierto. El sonido del agua corriendo resonó allá abajo. Steve avanzó, abriéndose paso entre la última línea de arbustos hasta llegar al borde de un acantilado. Se giró hacia ellos, con el viento agitándole el pelo, y señaló hacia adelante. Aquí estamos, dijo con una leve sonrisa. El lugar que llamamos hogar. Capítulo 1579, El Valle Oculto. Gary y los demás se acercaron al borde del acantilado para ver mejor. Al mirar hacia abajo, lo que vieron los dejó a los tres momentáneamente sin aliento. Bajo ellos se alzaba una inmensa montaña cuya cima estaba envuelta en un anillo de densas nubes arremolinadas. La niebla giraba sin fin, ocultando lo que yacía en la cima. Era la misma montaña que Steve había descrito en su historia, la que antaño había sido el corazón del hogar de su manada, pero ahora veían lo que yacía en su base. Al pie de la montaña se extendía un pueblo entero, vivo y en movimiento, construido alrededor de las raíces. Delgadas columnas de humo se elevaban perezosamente en el aire desde chimeneas dispersas y fogatas. Casas de madera y piedra ascendían por la ladera en capas, y estrechos caminos serpenteaban entre ellas como venas. Las carretas circulaban por las calles, cargando mercancías y herramientas. Pero en lugar de caballos, las carretas eran tiradas por hombres lobo transformados, grandes y poderosos, pero sonrientes mientras trabajaban. Se movían al ritmo de la música, riendo entre ellos, claramente orgullosos de la comunidad que habían construido. Un par de hombres lobo más jóvenes corrían al lado del camino, desafiándose unos a otros para mantener el ritmo de los carros, sus risas resonaban débilmente hacia los acantilados. Bueno, dijo Steve, con los brazos cruzados, de pie junto a ellos. ¿Qué opinan? Mucho ha cambiado, ¿verdad? Los tres estaban demasiado atónitos como para responder de inmediato. Era más que impresionante, era surrealista. Un pueblo entero de hombres lobo, viviendo abiertamente. Sin miedo, sin esconderse. Algunos trabajaban en transformaciones parciales, trepando tejados para hacer reparaciones con manos con garras y equilibrio firme. Otros se transformaban por completo para cargar materiales pesados, con su pelaje brillando a la luz de la mañana. Incluso los niños cambiaban de forma mientras jugaban a la mancha, pasando de humanos a lobos entre carcajadas. Gary no podía dejar de mirar. El mundo que conocía, aquel del que provenía, no tenía nada parecido. En su época, los hombres lobo aún vivían en secreto, siempre cautelosos, siempre vigilando sus espaldas. Sin embargo, aquí, en lo que técnicamente era el pasado, prosperaban libremente. No tenía sentido. A pesar de ser de una época anterior, este lugar parecía mucho más avanzado, al menos socialmente, de lo que Gary hubiera imaginado. Antes de que alguno de ellos pudiera volver a hablar, Steve tomó impulso y saltó directamente del acantilado. «Espera». «¿Qué?», exclamó Gary, dando un paso adelante. Claro, Steve ya se había ido, cayendo en picado antes de transformarse en el aire en su forma de hombre lobo. Con una potente patada contra la ladera de la montaña, echó a correr, saltando de árbol en árbol como si bajara por una escalera de ramas. Lupus sonrió. Supongo que esa es nuestra señal. Sin dudarlo, saltó tras él.
Gary y Kai intercambiaron una mirada rápida antes de seguirlos. A mitad de la caída, ambos se transformaron, sus cuerpos se estiraron y reestructuraron, sus garras se clavaron en la corteza de los árboles mientras descendían a toda velocidad en su persecución. El viento les azotaba los oídos, el mundo se convirtió en una mancha verde y marrón. La adrenalina consumió los restos de la fatiga de la noche anterior. «Sabes», dijo Kai mientras corrían entre las copas de los árboles, «esto debe ser increíble para Lupus». Gary aterrizó a su lado, clavándose las garras en la madera para agarrarse. «¿Qué quieres decir?» «Piénsalo», respondió Kai, saltando a la siguiente rama. «Por lo que nos contó tu padre, él sentía lo mismo. Los hombres lobo de su tierra estaban atrapados en Ciudad Ruina, siempre escondidos. Pero tu padre quería libertad para ellos. Quería construir un hogar donde no tuvieran que vivir con miedo. Lo que vemos ahora, este pueblo, es exactamente lo que él soñaba». Gary asintió lentamente, comprendiendo. Kai continuó, pensativo. «La amenaza para ellos ahora mismo son los humanos. Son más fuertes aquí que en nuestra época. Pero en nuestra era, el mayor miedo no son los humanos, sino los vampiros. Y sin embargo, no he oído a nadie mencionarlos aquí. En ninguna historia, ni una sola vez. Me pregunto qué les pasó». Dicho esto, Kai se abalanzó, saltando del último árbol y aterrizando pesadamente en el suelo del bosque. Gary lo siguió, corriendo codo con codo hasta que atravesaron la última hilera de árboles y alcanzaron a los demás. Cuando emergieron, varios hombres lobo los miraron, sorprendidos por lo rápido que habían logrado seguirles el ritmo. «Nos alcanzaste bastante rápido», dijo Steve, mirando por encima del hombro con una sonrisa. «Estamos un poco emocionados», respondió Kai, sacándose la suciedad de los brazos. Continuaron juntos por el sendero hasta que el bosque se aclaró, revelando las afueras del asentamiento. Amplios caminos de tierra se bifurcaban en diferentes direcciones, conduciendo al corazón del pueblo. Steve comenzó a guiarlos mientras instruía a los demás de su manada para que volvieran a sus tareas habituales. Donde quiera que miraran, la vida transcurría a un ritmo tranquilo, constructores, comerciantes, niños, ancianos. Casi todos los que se cruzaron eran hombres lobo, aunque Gary notó algunos humanos aquí y allá. Se detenían cerca de tiendas o puestos al aire libre, hablando en voz baja y con una postura rígida. Por lo que escuchó, eran comerciantes que habían venido a intercambiar bienes, pero no pensaban quedarse mucho tiempo. Steve notó la mirada de Gary y explicó mientras caminaban: «Ganamos la mayor parte de nuestro dinero trabajando como mercenarios. Los trabajos vienen de ciudades cercanas, como guardias, cazando monstruos, cosas así. Nos hemos forjado una buena reputación, pero aún hay problemas». «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Kai. Steve suspiró levemente. «Los mismos que nunca parecen cambiar. Algunos hombres lobo no quieren vivir cerca de los humanos. Y algunos humanos no soportan estar cerca de los hombres lobo. Es un tira y afloja constante». Gary podía oír el peso detrás de sus palabras. «En primer lugar», continuó Steve, «mi objetivo nunca fue que humanos y hombres lobo convivieran. Solo quería un lugar donde nuestra especie pudiera existir libremente, formando parte de la sociedad, pero sin ser controlados por ella. Sin ser perseguidos. Sin estar ocultos». Mientras hablaba, Gary se sentía cada vez más admirado por él. Steve había construido algo real, algo con lo que generaciones enteras de hombres lobos solo podían soñar. Mientras continuaban caminando, otra pregunta surgió en la mente de Gary. «En tu historia», empezó, «mencionaste la armadura que te regaló tu hermano Jack. ¿Aún la tienes?». Steve asintió. «Sí, quiero». «¿Por qué?». Gary dudó un momento. «No para verlo exactamente. Solo me preguntaba. Si algo te pasara, si alguna vez murieras, ¿dónde lo guardarías? ¿Dónde lo esconderías?». Kai gimió en voz baja y se frotó la frente. Ya sabía a dónde quería llegar Gary con esto. Si pudieran averiguar dónde estaba la armadura, tal vez podrían localizarla en su propia línea temporal. La armadura nunca se había encontrado antes, ¿verdad?
tenerla podría cambiarlo todo. Steve soltó una carcajada, negando con la cabeza. Tienes una forma extraña de empezar las conversaciones, ¿sabes? Saltando directamente a mi muerte. Gary sonrió torpemente. Perdón, solo, curiosidad. Bueno, dijo Steve, cruzándose de brazos, si muriera, espero transmitirlo a mi familia. No es algo que se esconde, es algo para proteger a quienes vengan después. Se giró hacia ellos con una sonrisa. Y hablando de eso, ¿por qué no vamos a conocerlos? Capítulo 1580, la carrera hacia la montaña. Cuando Steve mencionó que conocería a su familia, Gary sintió una punzada de emoción que no esperaba. Una parte de él no podía evitar preguntarse, ¿su linaje provenía de Steve o de Jack? Ambos hombres llevaban el apellido Dem, y si sus hijos lo habían transmitido de generación en generación, entonces, en algún momento, uno de sus descendientes debió haber dado origen a la propia familia de Gary. Pensarlo lo llenó de curiosidad. Su pelaje marrón coincidía más con el de Steve que con el de Jack, así que, por ahora, Gary prefería creer que descendía de la rama de Steve en el árbol genealógico. Pero con lo que sabía de su padre, y como éste había logrado suprimir por completo su lado de hombre lobo, Gary también sabía que adivinar solo por las apariencias no significaba mucho. Los linajes tenían sus misterios. El grupo continuó el recorrido, siguiendo a Steve mientras los conducía hacia donde vivía su familia. Curiosamente, pronto se encontraron subiendo la montaña de nuevo. El sendero era empinado, y mientras Steve hundía sus garras en la roca para ascender, miró por encima del hombro. Detrás de él, los tres seguían el mismo ritmo. Él entrecerró los ojos con interés. Los tres trepan con facilidad. Uno sabe usar el I. La fuerza bruta del otro es increíble. Y el rubio, es observador, cuidadoso, planea cada movimiento antes de ejecutarlo. No son para nada comunes. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. A ver hasta dónde llegan. Con eso, el ritmo de Steve aumentó repentinamente. Se lanzó hacia arriba, con las garras raspando la piedra, moviéndose cada vez más rápido con cada salto. Los tres intercambiaron miradas antes de seguirlo, sin querer ser descubiertos. Lupus trepaba como un auténtico hombre lobo, usando sus garras con naturalidad, mientras su cuerpo fluía al ritmo de la roca. Gary, en cambio, era pura fuerza. Se agarraba y se lanzaba hacia arriba una y otra vez, rompiendo piedras sueltas y dejando profundas marcas de garras a su paso. El enfoque de Kai era diferente. Sus movimientos eran eficientes, casi analíticos. Estudiaba el terreno mientras escalaba, buscando los mejores asideros antes de cada movimiento. No era el más rápido, pero no resbaló ni una sola vez. Steve, al bajar la mirada, se sintió silenciosamente impresionado. Sus estilos de escalada reflejaban sus personalidades. Cada uno revelaba quién era a través de su forma de moverse. Y ninguno de ellos se movía como un hombre lobo normal. Esto podría poner las cosas interesantes, gritó Steve, sonriendo aún más. Parecían tener curiosidad por un Soku, ¿verdad? Bueno, pues, hagamos esto divertido. Si alguno de ustedes llega antes que yo, les contaré lo que sé. En el momento en que lo dijo, los tres sintieron que su espíritu competitivo se encendía. Las garras de Gary se clavaron en la piedra, y Lupus gruñó mientras se lanzaba hacia arriba. La mirada de Kai se agudizó, buscando un camino más rápido. La carrera había comenzado. Gary se esforzó al máximo, trepando con saltos potentes, y su fuerza arrancó trozos de roca. Una losa particularmente grande se desprendió y rodó hacia abajo, rozando a Lupus por centímetros. «Mira por donde subes, idiota», ladró Lupus. «Lo siento», gritó Gary, aunque no disminuyó la velocidad. Aprovechando el impulso del accidente, Lupus giró su cuerpo hacia un lado y se aferró a otra parte de la pared del acantilado, continuando hacia arriba con renovada determinación. «Maldita sea», pensó Gary, bajando la mirada. «Lupus es más rápido que yo en esto. Tendré que usar lo que tengo». Cerrando los ojos brevemente, Gary se concentró. Él fluyó por sus brazos, llenándole los músculos de calor.
Sus garras se oscurecieron ligeramente al transformar sus manos lo suficiente como para hundirse más en la montaña. Entonces, con un estallido de poder, se impulsó aún más alto. Lo hizo una y otra vez, y cada salto lo elevaba varios metros hacia arriba. Desde abajo, Kai observó la exhibición y frunció el ceño. No todos tenemos que vencer a Steve, pensó. Solo uno de nosotros lo tiene que hacer. Además, si pudiera transformarme por completo, ya los habría superado a todos. La subida se hizo más empinada y la niebla se espesó a medida que se acercaban al anillo superior de nubes. El aire se volvió más fresco y tenue, y el sonido de garras raspando la roca resonó por todas partes. Gary y Lupus estaban empatados, ambos empapados en sudor, pero se negaban a bajar el ritmo. La capa circular de nubes flotaba justo encima de ellos como una puerta, la misma niebla que había ocultado la cima de la montaña. Ya casi estaban allí, cuando un repentino movimiento pasó junto a ellos. Una figura, completamente transformada, se elevó a una velocidad inimaginable. Sus ojos rojos brillaban tenuemente a través de la niebla mientras sus poderosas extremidades lo elevaban más alto, más rápido, sin esfuerzo. Tanto Gary como Lupus se detuvieron por un segundo, aturdidos. Eso fue rápido, realmente rápido, pensó Gary, observando la figura que se desvanecía. ¿Fue tan rápido como Kai cuando estaba completamente transformado? Incluso con nuestra fuerza suprimida, no estoy seguro de que ninguno de nosotros pudiera superarlo. Cuando llegaron a la cima, Steve ya estaba allí, de pie casualmente sobre la superficie plana, con los brazos cruzados, esperando. Aterrizaron uno a uno, jadeando levemente, y observaron su entorno. Lo que vieron a continuación los tomó completamente desprevenidos. La cima de la montaña no se parecía en nada a lo que Steve había descrito en su historia. La cima había sido cercenada, dejando una amplia meseta circular, casi como un gigantesco cuenco de piedra tallado por una fuerza ancestral. La superficie estaba marcada por profundas garras y grietas. El olor a polvo y sudor rancio flotaba en el aire. Este lugar, murmuró Gary. Aquí, dijo Steve, dando un paso al frente, es donde entrenan nuestros hombres lobo. Donde luchan entre sí para perfeccionar su fuerza. Los demás permanecieron en silencio, asimilando la escena. La meseta se extendía lo suficiente como para albergar a docenas de combatientes. No era solo un campo de entrenamiento, sino una arena construida por la naturaleza y moldeada por las garras. Steve se giró hacia ellos con una leve sonrisa. Desafortunadamente, ninguno de ustedes me ganó en la carrera, dijo. Así que no les contaré nada sobre un zoco. Gary gimió. ¿En serio? Así de cerca estábamos. Pero entonces el tono de Steve cambió, tranquilo pero cortante. Aún así, dijo, mirándolos a cada uno por turno, hay algo más que deberían saber. Sus ojos rojos brillaban débilmente bajo la luz del sol. Escuché todo lo que dijiste. El aire se tensó. El cuerpo de Kai se tensó ligeramente y las garras de Lupus se crisparon como por instinto. A Gary se le cortó la respiración. Habían esperado, incluso se habían convencido, de que Steve no había oído su conversación nocturna. Pero ahora, al oírlo decirlo en voz alta, se les tensó todo el cuerpo. La expresión de Steve, sin embargo, era indescifrable. No podían saber si estaba enojado, curioso o divertido. Y esa incertidumbre parecía mucho más peligrosa que cualquier amenaza abierta.